Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 131, Desafíos de investigación en las extrañas peticiones de los miembros del Club del Tarot. Luke regresó a las instalaciones subterráneas que había construido en una isla lejana y se quitó la máscara. Iwao y Kazuo, después de convertirse en villanes, estaban investigando todo lo relacionado con el desaparecido asesino de héroes, Stan. Hace solo unos días se enteraron de algo crucial: el asesino de héroes Stan estaba reuniendo a muchos villanos bajo su mando que compartían sus ideologías. Aún no se había descubierto dónde se reunía Stan con estos villanos ni cómo los contactaba. Nucleduster y Step comenzaron a cazar a algunos villanos potenciales, con la esperanza de resolver este misterio. Los ladrones del volcán eran parte de la investigación de Iwao. Media hora antes, Luke había recibido el mensaje de Nucleduster. Para asegurarse de que todo saliera bien y de que Iwao tuviera algo de tiempo a solas con los tres villanos antes de que llegaran los héroes, decidió ir él mismo para ayudarlos. Después de convertirse en mago, Luke tampoco había tenido muchas oportunidades de probar sus nuevos poderes. Estás en sintonía con las habilidades del mago. Tenías razón sobre que la digestión de la poción estaba influenciada por Trickmaster. No fue por mucho, pero ya había digerido más de una cuarta parte de la poción del mago en estas pocas semanas. Luke asintió ante los comentarios de la señorita Justicia y entró en el laboratorio más profundo de las instalaciones. Cuando la puerta se abrió, el sangriento paisaje del laboratorio entró en su visión. Sobre dos mesas enormes, los cuerpos de dos gnomos muertos yacían abiertos con docenas de cortes. Cables desnudos atravesaban su carne, sacudiendo sus cuerpos con alto voltaje de vez en cuando. Luke se acercó al gnomo de alto nivel y activó su visión espiritual. Normalmente, un cadáver no debería tener partículas espirituales. Sin embargo, al mirar al gnomo, aún podía ver las partículas espirituales correspondientes a los dones que le había dado el Dr. Yudai. Se llevó la mano a la barbilla mientras contemplaba la idea de considerar una forma de vida a la que se le había otorgado un don mediante bioalquimia, como un gnomo muerto también. ¿Podría extraer esos factores de don antes de que desaparecieran? ¿Podría mantener vivos esos factores de don sin un anfitrión? Pero eso significaría que tendré que desprenderme de mis partículas espirituales de forma permanente. Luke se frotó la barbilla, tocando el brazo del gnomo. Cuando Luke le daba un don a una forma de vida usando bioalquimia, implantaba sus partículas espirituales en ella. Los factores de don no eran más que una manifestación de esas partículas espirituales. Al cancelar un don otorgado, o después de que se agotara el tiempo, o tras la muerte de la forma de vida, esas partículas espirituales regresaban naturalmente a Luke. La señorita Justicia lo había denominado un principio fundamental detrás de los hilos espirituales. Si Luke quería que una forma de vida conservara el don otorgado, tendría que encontrar la manera de cortar por completo esas partículas espirituales. Luego, también tendría que estabilizar la forma de vida, asegurándose de que no mutara. Ese era el obstáculo más grande y peligroso que tenía frente a sí, obstruyendo su investigación. Por ahora, la única manera de hacer permanente un don otorgado era dárselo repetidamente a una forma de vida durante años. Así podía engañar a su cuerpo haciéndole creer que no poseía esas partículas espirituales debido a la constante interacción con las partículas espirituales de la forma de vida extraña. Así es como NYX había obtenido un don de inteligencia permanente. Al menos, eso había teorizado Luke. Si realmente planeas usar el método anterior, entonces podrás permitírtelo, Luke. Míralo tú mismo. Estadísticas benditas. Don bioalquimia. Secuencia. Vidente, payaso, mago. Aprendiz, maestro de trucos. Merodeador, estafador. Estadísticas.
Espíritu, 425. Resistencia, 190. Luke confirmó que la poción del mago le había dado un gran impulso en espiritualidad. No solo eso, sino que también venía con varias habilidades útiles, especialmente orientadas a las confrontaciones. Primero, se reforzaron todas las habilidades de vidente y payaso. La adivinación dio mejores resultados, su intuición de peligro se sentía como si estuviera en esteroides, su cuerpo era más ágil y, lo más importante, la visión espiritual se había vuelto más clara. Luego estaban las habilidades principales del mago. Transferencia de daño le permitiría transferir cualquier herida de una parte de su cuerpo a otra, incluso podía transferir las heridas de otros. Salto llameante, su favorito, le permitiría teletransportarse a través del fuego a 35 metros y volverse inmune a las llamas ordinarias. Con solo chasquear los dedos o imitar el sonido de un arma, podía disparar una bala de aire. Para bloquear golpes fatales, podía transformar una figura de papel en sí mismo e intercambiar lugares con ella, creando dobles de cuerpo rudimentarios. Como si esto no fuera suficiente, un mago también tenía habilidades extrañas pero prácticas como control de llamas, respiración subacuática, ablandamiento de huesos, dibujar papel como arma y creación de ilusiones. Usando esta última, Luke había engañado a Volcano haciéndole creer que Nucleduster venía hacia él desde el frente. Todo era del agrado de Luke. Sí. El tiempo de reutilización ha aumentado de 2 a 3 segundos. Durante toda la secuencia 7 seguirá así, incluso si cambias entre mago y las otras dos vías, que todavía están en la secuencia 8. Luke asintió. Si solo conseguir el tiempo de reutilización podía evitar mutar en un monstruo, no era algo de lo que quejarse. Luke, estoy recibiendo la revelación del señor loco. ¿O son las peticiones de los miembros del Club del Tarot? Los ojos de Luke se abrieron de par en par. Por fin. Después de enviarle la muñeca al señor Luna, había estado esperando para pagarles también a los demás. Muéstrame, dijo Luke, sentado en una silla, extrañamente emocionado. Esperaba que no hubiera algo que no pudiera crear. Por un momento, el sistema ni siquiera respondió. Luke tuvo la sensación de que la señorita Justicia ni siquiera quería mostrar sus peticiones. Ejem 2. Vale. Las estoy enumerando. Señor Ahorcado Torpedos. Señora Justicia un cartón del mejor helado. Señor Sol un libro de cocina. Señor Estrella iPod con auriculares. Señora Ermitaño libros de botánica. Señora Maga 50.000 en efectivo. Señora Juicio 50.000 en efectivo. Luke miró la lista y se rascó la cabeza, confundido. Capítulo 132. Las garras de la conformidad. Mirko vs Stan. Déjame en paz, gritó Stan, sujetándose la cabeza. ¿Por qué no me dejas en paz? Los murmullos lo estaban volviendo loco, llevando su razonamiento al límite de la locura. Las palabras seguían golpeando su cráneo, rebotando. No importaba cuánto intentara pensar en otra cosa, simplemente no podía. No intentes engañarte a ti mismo cuando las cosas se vuelven demasiado reales, Stan. La cabeza de Stan se giró hacia la cabeza arrugada y mutilada del gnomo, sus ojos brillaban más sangrientos que rojos. Le costaba recordar la secuencia de eventos. Recordaba haber sido golpeado por 3 estudiantes de la UA. Recordaba a Endeavor. Recordaba su deseo de acabar con el falso héroe en ese mismo momento. Lo siguiente que recordó fue levantar su espada y mirar a los ojos de un niño. No lo había logrado. Se había negado a matar a un simple niño. Había negado haber emitido un juicio erróneo. Este mundo está lleno de hipócritas. Está lleno de aquellos que valoran sus juicios por encima de hacer lo correcto. Los héroes que este mundo adora son la mancha más grande que debe ser lavada. Y no sucederá si sigues rechazándote a ti mismo.
No sucederá si sigues rechazándome a mí. Babeando, Stan extendió la mano y acarició la cabeza del gnomo, que parecía una cáscara. ¿Quién eres tú?, preguntó Stan, con el deseo de purgar este mundo de los falsos héroes hirviendo en su interior. Dios. Diablo. Mesías. Heraldo del cambio. Tengo muchos nombres. Puedes llamarme conformidad. En un almacén de una ciudad costera de Japón, varias figuras se habían reunido, mirándose con flagrante animosidad. Dabi, con la mitad de la cara quemada, metió las manos en los bolsillos y apretó la boca en una fina línea. Oye, la chica a su lado no dejaba de darle codazos. ¿Cuál es la historia detrás de estas cicatrices? Vete a la mierda, dijo Dabi, alejándose. Jeje, encantada de conocerte, también rió la chica. Soy Iniko Toga. ¿Tú? Lejos de ellos, con un traje blanco y negro, Twice estaba junto a Muscular. Me gusta. La forma en que todos nos hemos unido por un objetivo común. No yo, nosotros. Sino nosotros, nosotros. Ya no puedo convertirme en nosotros. Muscular frunció el ceño al chiflado. El señor Comprés, con un traje colorido y una máscara facial, le dio un codazo a Spinner con su sombrero de copa. ¿Puedes transformarte a voluntad? ¿O es permanente? Lejos de ellos, McNee y Mustard miraron al señor Comprés con los ojos entrecerrados. No se parece a, dijo McNee. Como una versión degradada del Dr. Blesta, sintió Mustard, usando una máscara de gas. McNee y Mustard saltaron cuando la horrible voz entró en sus oídos desde atrás. Envuelto en ropa, Monfils estaba allí de pie con la mandíbula abierta, la baba manchando su inquietante traje negro. De repente, se oyeron pasos en el almacén y una figura salió de la oscuridad. Un silencio cayó sobre todos al ver las dos manchas rojas tomando forma frente a ellos. Stan se había quitado la máscara, mostrando su rostro sin nariz al descubierto. En su espalda, llevaba espadas. En su cintura, la cabeza cortada del gnomo colgaba como un trofeo, con los ojos girando de izquierda a derecha con cada paso. Todos los presentes en el almacén reconocieron al gnomo al instante. El respeto y el interés que sentían por Stan se intensificaron, rozando un celo antinatural. Stan no dijo nada y siguió caminando, observando a todos. Los miró a los ojos, dejándolos ver cómo era. Cuando los hubo pasado, Stan se giró para mirarlos. Indignación, dijo, con la voz extrañamente más ronca que antes. Decepción. Rostros falsos y corazones manchados. La doble moral de la sociedad. No importa por qué estás aquí. ¿Por qué razón? ¿Con qué propósito? No importa si buscas la manera de dejar salir tus sentimientos enterrados. O si quieres mostrarle al mundo que debería haberte escuchado, haberte tratado mejor, haberte visto como un ser humano. El puño de David dentro de sus bolsillos se cerró. La sonrisa de Toga se ensanchó, convirtiéndose en una mueca. Un gruñido salió de la boca de Monfils. Spinner cerró los ojos, agarrándose los brazos temblorosos. Twice se sujetó la cabeza, llorando. McNee bajó la mirada y Mustard respiró hondo. Muscular se lamió los labios. Lo único que importa, dijo Stan, acariciando la cabeza del gnomo muerto en su cintura, es que sabes que hay algo mal en este mundo. Lo único que importa es que sabes lo que es. Los has visto. En sus ojos, el asco que los impostores sienten por nosotros. Es hora de purgar el mundo. ¡Boom! El techo del almacén se derrumbó. Con un estruendo, riendo, una figura aterrizó entre todos los villanos. Te encontré. Mirko sonrió, mirando a Stan. Luna. No solo Luke había estado tratando de encontrar a Stan.
Sin embargo, a diferencia de él, Nucleduster y Pop asterisco Step, Mirko tenía todos los medios y la autoridad para hacerlo abiertamente. Con otro estruendo, se disparó hacia Stan, convirtiéndose en una mancha blanca contra la oscuridad. Girando en el aire, bajó la pierna, el aire silbando a su alrededor. Mirko era rápida. Demasiado rápida. Lo suficientemente rápida como para que incluso un villano detrás de ella reaccionara a su presencia todavía. Sorprendentemente, conocido por sus reacciones inhumanas, Stan ni siquiera había sacado sus espadas. En el momento en que Mirko estaba a punto de derribar la cabeza de Stan, levantó su mano izquierda, poniendo la palma con calma entre él y su cuerpo. Una boca se abrió en su palma. Mientras la sangre goteaba de su mano, los dientes y la lengua cobraron vida. Todo el brazo izquierdo de Stan, por encima del codo, se abultó mientras la boca se hundía como si respirara profundamente. ¡Bah! Una explosión sónica salió de la boca de la palma, enviando a Mirko a volar. Con un enorme boom, golpeó la puerta del almacén, la atravesó y salió rodando por el puerto. Temblando y sangrando por la cabeza, Mirko se levantó y observó el almacén. A través de la oscuridad, Stan salió, blandiendo sus espadas, su larga lengua deslizándose mientras la miraba. Flanqueándolo a ambos lados estaban los villanos. Llamas azules ardían a un lado mientras el cuerpo de Muscular se expandía al otro. Héroe Conejo, Mirko se lamió la sangre de la cara, sonriendo. «¿Qué grupo de perdedores tan lamentable?», dijo, dando un paso adelante. Y esta purga Stan terminó sus palabras, con los ojos brillando en rojo será llevada a cabo por nosotros, las garras de la conformidad. Empezando por ti, héroe. Capítulo 133, ¿Mirko derrotada? Planeando una actividad. Una semana después. Almect y el detective Tsukauchi salieron de la habitación del hospital, con una Mirko vendada visible al fondo. Endeavor, Gran Torino, Nick Telle, Hawks y el jefe de policía los observaban con miradas inquisitivas. Omar no dijo nada, su mirada azul se endureció mientras su boca se aplanaba en una delgada línea. Mientras tanto, el detective les contó a todos sobre la serie de eventos que llevaron a la hospitalización de Mirko. Como si la sombra de All for One no fuera una amenaza suficiente para sacudir la sociedad, pensó Omar, apretando los puños. Ahora esto garras de la conformidad. Gran Torino negó con la cabeza. La joven Mirko siempre ha sido impulsiva. Es una idiota, siseó Endeavor, con fuego ardiendo a su alrededor. No sabíamos que tramaba Stan. Pero sí sabíamos que estaba reuniendo villanos. Además, había muchas posibilidades de que el Dr. Blest también estuviera con Stan. Hawks se llevó la mano a la barbilla. Es difícil decir que es una idiota o no, replicó sonriendo. Mirko, de hecho, tomó una mala decisión, pero ¿fue suficiente para que se convirtiera así? Nick Telle se tocó las gafas y asintió. La señora Mirko es una de las luchadoras más capaces, añadió. Si perdió, resultó gravemente herida y tuvo que huir, significa que no solo los propios villanos eran más fuertes, sino que también había una variable desconocida involucrada. Las miradas de Gran Torino y Endeavor se encontraron. El anciano miró al detective. ¿De verdad no vio al Dr. Blest? No importaba lo fuertes que fueran Stan y los matones que había reunido, no parecía suficiente para hospitalizar a la héroe conejo, Mirko, dado su historial de enfrentarse a villanos en gran número. Eso solo dejaba a un hombre como variable desconocida, el Dr. Blest. Por mucho que Endeavor frunciera el ceño ante ese nombre, incluso él tuvo que admitir que el payaso enmascarado era un misterio, especialmente porque desconocían qué don poseía. Estaré atento a los pacientes que se presenten en los hospitales con lesiones graves, añadió el comisario de policía. Me niego a creer que Mirko haya terminado así mientras los villanos se salían con la suya.
Debe haber herido mortalmente a algunos de ellos al menos. Almeida sintió ante eso. Deberíamos mantener esto lejos de los medios, también sugirió Hawks. Los villanos de todo el país ya están corriendo hacia esa loca. Si llegan a saber cómo Stan derrotó a Mirko, no les importaría si lo hizo sola o atacándola en grupo. Mientras todos asentían, Nick Delle se tocó las gafas. ¿Y si alguien más publicara los detalles? ¿Quién? Endeavor estaba a punto de preguntar cuando recordó las docenas de fotos que el Dr. Blest había publicado relacionadas con el incidente oso. Maldita sí. Pausa para el almuerzo. El rostro de Luke se endureció mientras se sujetaba la barbilla, entrecerrando los ojos. Toru, Midoriya, Mina, Uraraka, Kaminari y muchos otros lo observaban con dureza. Yo soy, comenzó Luke, haciendo que todos tragaran saliva. De repente, por el rabillo del ojo, vio a Momo mirándolo fijamente. Sus labios se crisparon. Lo siento, chicos, no creo que un Med Café sea una buena idea. Oh. Kaminari, Eihiro, Mineta y la mayoría de los chicos soltaron un gruñido exasperado. Solo necesitaban 2 votos más para optar por un Med Café para el festival deportivo, que estaba a solo una semana de distancia. Por supuesto, los chicos no eran los únicos que se sentían engañados por Luke. NYX se abalanzó sobre él y le dio una palmada en la nuca. «Cobarde», exclamó NYX. NYX, jadeó Luke. Sí. Tenia entró corriendo, también había votado en contra del Med Café. Por favor, abstente de usar malas palabras, NYX. Por primera vez dijo Bakugo desde el otro lado, con los pies apoyados en el banco, estoy de acuerdo con la mierda de pájaro. Bakugo, gritó Tenia. Estás yendo en contra del decoro de la UA. Baja los pies. Luke dejó escapar un suspiro mientras los niños volvían a discutir sobre qué hacer para el festival escolar. Erasure Head le había dicho que participara en al menos una y como máximo en 3 actividades. Midoriya y los demás decidieron hacer una actividad grupal como clase 1A. Luke no quería que eso sucediera. Al menos, no en este festival deportivo. La poción mágica exigía un uso constante de su parte como villante. Además, a diferencia de Trickmaster, no se trataba solo de usar los poderes para engañar o estafar a otros. Luke había asimilado la poción Trickmaster bastante rápido porque había mezclado perfectamente su actuación en el campo. Ahora que había vuelto a la escuela, la mayor parte de sus actividades extraescolares estaban ocupadas por investigación. Aún así, Luke tenía problemas, ya que dependía principalmente de las aportaciones de Nucleduster y Pop * Step. Si Luke quería tener la oportunidad de digerir la poción mágica antes de la visita al sitio del héroe, necesitaba intentar algo grandioso. Al igual que en los tiempos del festival deportivo, cuando actuaba como payaso. Ahí es donde entró en escena el festival escolar. Con la ayuda de la señorita Justicia, Luke había planeado realizar una gran actuación mágica durante el festival escolar sin revelar la identidad del artista. De esta manera, podría digerir la poción rápidamente y mantener su identidad de Dr. Blest separada de la de Luke también. Sin embargo, si Midoriya y los demás seleccionaban una actividad grupal, entonces no tendría tiempo para llevar a cabo este plan. No si la actividad grupal involucraba. Los ojos de Luke brillaron al darse cuenta, lo que lo hizo cambiar a la poción estafadora. Tengo una idea, dijo, atrayendo la atención de todos. La gente, incluidos otros estudiantes de la UA, está bastante interesada en lo que sucedió en el incidente de la USJ. Luke tamborileó con los dedos sobre la mesa, enviando una ilusión de Nomus y Shigaraki directamente a sus mentes, redirigiendo sus pensamientos. Cuando todos se quedaron en silencio, recordando esos momentos, Luke golpeó repentinamente la mesa con la mano, sacándolos de sus pensamientos. ¿Qué tal si hacemos una obra de teatro?, dijo Luke, sonriéndoles.
Podemos actuar como héroes y villanos y dejar que la gente vea cómo All Might derrotó a los Nomu también. Desde Todoroki hasta Bakugo, de Momo Atsuyu y de Tenya Akioka, todos miraron a Luke boquiabiertos porque «Wow», jadeó Midoriya mientras todos los rostros se iluminaban con una sonrisa radiante. Es una idea maravillosa. Capítulo 134, Festival Escolar Los Ideales de Shigaraki. Toda la escuela estaba llena de gente de todo Japón. Había puestos por todos lados, vendiendo baratijas, comida y figuritas, atrayendo a cientos de niños. Desde el primer hasta el tercer año, desde el curso de héroes hasta el de negocios, todos habían organizado sus propias actividades. Si el festival deportivo era donde el curso de héroes brillaba, entonces el festival escolar les daba una oportunidad a los estudiantes de educación general, apoyo y negocios. Por supuesto, debido al festival deportivo, la gente también tenía grandes expectativas del curso de héroes. Fue especialmente así para los estudiantes de la clase 1A, quienes habían sido noticia mucho antes del festival deportivo debido al incidente de la USJ. Aparentemente desafiando a los estudiantes de los otros cursos, la clase 1A había decidido aprovechar su popularidad y experiencia, organizando una obra de teatro en el festival escolar. Tomura Shigaraki, vestido con una sudadera con capucha y pantalones negros, sostenía el folleto que enumeraba todos los eventos del festival escolar. Levantó la vista y miró a la gente que pasaba a su lado con sonrisas y risas. En ese mismo momento, alguien estaba muriendo en algún lugar. Alguien estaba perdiendo a sus padres. Alguien estaba perdiendo a su familia por asuntos insignificantes. Sin embargo, esas personas, ¿cómo podían sonreír y reír así? Shigaraki arrugó el folleto, resistiendo una picazón. Su maestro, All for One, no estaba contento de que él ya estuviera allí. No después de lo que había sucedido cuando salió a matar al hermano de Luke. Tomura caminó entre la multitud, dirigiéndose al local de drama, pensando en ese momento. Incluso ahora, le costaba creer la serie de eventos que casi terminaron con él siendo capturado por los héroes. Era como si el mundo entero hubiera decidido ir en su contra. No solo eso, sino que había sucedido tan rápido que apenas tuvo tiempo de abandonar la escena. Cuando se lo contó a su maestro, All for One lo había dictaminado como nada más que mala suerte. Shigaraki tenía la sensación de que era más que eso. ¿Pero qué? ¿Qué podría ser además de una coincidencia? Aún así, con un intento fallido, no podría haber ido tras ese chico. Desde entonces, Shigaraki había estado esperando un momento como este, visitar personalmente a los estudiantes de la UA. La influencia de asesino de héroes crecía día a día. Incluso Hiran, el corredor del inframundo, tenía problemas para contratar villanos para ellos ahora. La Liga de Villanos era una liga solo de nombre ahora. Este mero hecho le hacía hervir la sangre a Shigaraki, haciéndole rechinar los dientes cada vez que pensaba en ello. ¿En qué se diferenciaba su liga de villanos de lo que hacía asesino de héroes? ¿En qué se diferenciaban sus ideales de los de Stan? Shigaraki necesitaba encontrar la respuesta a estas preguntas si quería que su liga creciera. Necesitaba saber qué era lo que hacía que las palabras de Stan resaltaran tanto en la mente de estas personas. Caminando, perdido en sus pensamientos, Shigaraki llegó al lugar. Cientos de personas se habían reunido frente a un gran escenario, y el drama ya había comenzado. Según el folleto, la clase 1A mostraría los momentos clave del incidente USJ en 2 de los 3 días del festival escolar. En el escenario, la situación había adquirido un tono sombrío. Los estudiantes que actuaban como villanos habían tomado la delantera. También había un gnomo enorme, exactamente igual al del incidente USJ, en el escenario. Había agarrado la cabeza de Razorhead, quien estaba siendo interpretado por Kaminari.
Sorprendentemente, no había nadie interpretándolo, notó Shigaraki. Estaba Kurohiri, pero no él. No él. Era como si ni siquiera importara. Shigaraki sacó la mano del bolsillo y se rascó el cuello. De repente, se escucharon jadeos entre la multitud cuando el gnomo golpeó a Eraserhead. ¡Sálvenlo!, gritaron los niños del público, sosteniendo los carteles de All Might. ¡Sálvenlo, All Might! ¡Boom! Una nube de humo cegó la visión de todos. No se preocupen, niños. Resonó una voz ronca desde el escenario mientras el humo se asentaba. ¿Por qué preguntan? Izuku Midoriya, vestido con el uniforme de All Might, salió del humo, blandiendo la sonrisa característica del símbolo de la paz. Porque estoy aquí. Una ola de vítores inundó a niños y adultos por igual, ensordecedora. Shigaraki, que todavía se sentía asesino por haber sido dejado fuera de la obra, encontró su visión fija en la multitud. Lentamente, miró de la multitud eufórica a Omar en el escenario, y luego volvió a mirar a la multitud. Esto era, pensó Shigaraki con los ojos muy abiertos y atónitos. Esta era su respuesta. No era como si sus ideales estuvieran equivocados, se dio cuenta Shigaraki. Tampoco eran más vagos que los de Stan. Era solo que no había estado trabajando activamente en ellos. Y que si los villanos no se unían a su liga de villanos. Y que si todos apoyaban a Stan en lugar de a él. Shigaraki dejó escapar una sonrisa, mirando a la alegre multitud que veía a Omar luchando contra los Nomu. All Might. All Might. All Might. Él era la respuesta. El símbolo de la paz. Shigaraki se dio la vuelta, una nueva luz brillando dentro de él, haciéndole sentir alegría también. Esta gente. Stan. La mitad de los villanos cobardes. ¿Por qué el mundo era como era? La respuesta estaba clara para Shigaraki ahora, gracias a All Might. Esto era todo lo que importaba, entonces. Debía eliminar a All Might. De repente, otra ola de aplausos y vítores llegó a los oídos de Shigaraki. Shigaraki se detuvo y miró a su derecha, encontrando otra multitud de personas viviendo en una ilusión. La multitud no era tan grande como la que disfrutaba del drama, pero seguía siendo grande, compuesta principalmente por niños pequeños. Shigaraki no recordaba lo que estaba sucediendo allí. Sin embargo, podía ver la gran pancarta colocada sobre el escenario, que mostraba a un caballero haciendo una reverencia con un bastón. El mago de Ua. Hago magia sin dones. Shigaraki caminó hacia la multitud, ya que aún no tenía intención de abandonar el festival escolar. Incluso si hubiera encontrado una respuesta a las dudas que lo habían estado atormentando durante meses, no había cambiado la razón principal para venir aquí. Shigaraki estaba aquí para matar porque aquellos que se burlan de él deben morir. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 135, una actuación mágica, el terror en la UA. Una ola de aplausos llegó a los oídos de Luke mientras sacaba varios conejitos de su sombrero de copa. Esta ya era su tercera actuación del día. En cualquier momento, los profesores de UA podrían descubrir que era un impostor y venir a por él. Necesitaba que esta actuación fuera lo más grandiosa posible. Usando sus habilidades de mago y payaso, había creado una ilusión en su rostro, combinándola con maquillaje ligero. Con un abrigo largo negro sobre pantalones negros, cabello y ojos oscuros, a cualquiera le costaría relacionarlo con Luke o con el Dr. Blest. ¿Quién está listo para algo extraordinario?, preguntó el mago. Nosotros, rugió la multitud, principalmente niños, mientras los adultos sonreían detrás de ellos.
¿Quién quiere ver los mejores trucos de magia de todos los tiempos? Nosotros. Jaja, rió el mago, chasqueando los dedos. Entonces, agárrense los pantalones, damas y caballeros. Por un momento, todos miraron al mago en silencio. Cuando no pasó nada, los niños fruncieron el ceño y los adultos sonrieron irónicamente. Incluso el mago se frunció el ceño. Bueno, dijo, arqueando las cejas, ¿por qué no revisan sus bolsillos? Sorprendidos, todos metieron las manos en ellos. Se escucharon jadeos al sacar una moneda. De ninguna manera, dijo un adulto. ¿Cómo lo hizo sin usar su don? ¿De verdad crees que no usó su don? A pesar de la actitud inquisitiva de los adultos, los niños se volvieron locos, saltando de emoción. El mago levantó la mano para calmarlos. Ahora dijo, caminando hacia una mesa en el centro del escenario, para los próximos trucos, necesitaré un asistente. Cambiando a maestro de trucos, Luke cubrió todo el piso con niebla. No se guarda el dinero para el festival escolar, comentó un adulto, haciendo que todos asintieran. En el escenario, Luke aprovechó la niebla que nublaba la visión de los niños. Agitó la mano, sacando una cortina negra de la nada y cubriendo la mesa con ella. Luego, golpeó la mesa con su bastón, cantando palabras incomprensibles. De repente, fuertes estallidos y golpes resonaron alrededor. De un tirón, Luke levantó la cortina negra, pero la multitud no se centró en ella, porque sobre la mesa estaba una dama. Con un corpiño negro estilo corsé sobre mallas de rejilla, Kazuo salió disparada de la mesa, cuestionando sus decisiones de vida. Era una corista. Eso era lo que el líder de los apóstoles del Señor Loco le había pedido para el festival escolar de la UA. Con las pociones y el método de actuación, comprendía la necesidad de todo ello. Actuar como asistente también la ayudaría a digerir la poción de aprendiz. Aún así, se veía ridícula, especialmente con el parche en el ojo izquierdo. Por supuesto, el público no compartía su opinión. Los aplausos, a la altura del drama de la clase 1A, inundaron el lugar. Esto era solo el comienzo. Retirando la mesa del escenario, Kazuo trajo un trozo largo de tela y dejó que todos lo vieran. ¿Pueden ver la tela?, preguntó Luke. Sí, saltaron los niños, emocionados. ¿Es real? Sí. Kazuo levantó la tela usando dos ganchos. Al otro lado, Luke se frotó los dedos, usando otra habilidad del maestro de trucos. Cuando el fuego se apoderó de la tela, los niños retrocedieron asombrados. Luke, haciendo una voltereta acrobática, saltó al fuego, provocando exclamaciones de asombro en el público. Con un destello rojo brillante, toda la tela se quemó hasta quedar crujiente. Solo Kazuo, la aprendiz, permanecía en el escenario, sonriendo. ¿Dónde estaba el mago? ¿A dónde se fue? ¿Y una voz llegó desde la multitud que estamos buscando? No. No podía ser. Era el mago. Un rugido de aplausos ensordeció sus oídos mientras lo vitoreaban. Chocando las manos con los niños, Luke corrió de vuelta al escenario y se inclinó. Un breve descanso, damas y caballeros, dijo el mago, sintiendo que la poción se digería a kilómetros de distancia. Entonces será el momento del mejor truco del día. Los golpes de Luke pegan fuerte, dijo Kaminari, sonriendo con ironía mientras comía. Después del almuerzo, tenían otra actuación programada. Junto a él, Midoriya asintió. Luke estaba actuando como el Nomu de la obra. Como ya había peleado con Luke en el escenario, sabía por qué Kaminari, quien era Eraserhead, lo decía. Aunque la pelea era falsa, Midoriya había sentido el poder detrás de esos golpes. Luke también podría haber pasado por Omad, se quejó Toru. Los labios de Midoriya se crisparon. También había pensado lo mismo cuando Luke sugirió interpretar al Nomu.
Por supuesto, Midoriya estaba feliz de interpretar a All Might. Se preguntaba si Luke no se convirtió en All Might para dejarlo interpretar al personaje en el escenario, pensó, conmovido. ¿Dónde está, de todos modos?, preguntó Uraraka, mirando alrededor. Sin embargo, había suficiente gente a su alrededor como para ocultar incluso a un Nomu. Esta fue una buena idea, comentó Toshinori, observando la multitud desde la oficina del director. Nezu asintió, bebiendo té. La gente, incluidos los estudiantes de UA, merece un reinicio de vez en cuando. ¿Tú también, All Might? El símbolo de la paz negó con la cabeza. De repente, Medianoche entró en la oficina. Entregándole un documento a Nezu, miró a Toshinori. Tus estudiantes son la atracción principal esta vez, All Might dijo sonriendo. Gran idea. Toshinori soltó una risita. No está mal que la gente sepa lo que pasó en la USJ. La transparencia nos ayudará a largo plazo. Nezu asintió, entendiendo a qué se refería All Might. Aún así, dijo Medianoche, lamiéndose los labios, el espectáculo mágico les está dando un buen desafío. Ese estudiante es bastante bueno, buen ojo para ser asistente también, jeje. All Might frunció el ceño, mirando hacia atrás. ¿Qué? En la silla del director, la mano de Nezu tembló, derramando té. ¡Qué espectáculo mágico! Como si no fuera suficiente, un guardia de seguridad irrumpió en la oficina, con el sudor empapando su rostro. Señor, dijo tartamudeando. Tiene que ver esto. Sosteniendo la tableta en sus manos, la pantalla mostraba el rostro de Tomura Shigaraki. Capítulo 136. El impacto de Shigaraki, el último truco del mago. El pánico se apoderó de los pasillos de la UA cuando los profesores salieron corriendo de la oficina del director, con el rostro pálido. Se había compartido con todos un itinerario de los eventos celebrados el primero de los 3 días del festival escolar. Sin embargo, dada la gran escala del evento, los eventos puntuales que se producían aquí y allá tampoco eran infrecuentes. Por eso, al igual que Midnight, la mayoría de los profesores, que se habían enterado de la actuación mágica que se celebraba en las instalaciones de la UA, no le habían dado mucha importancia. Nezu y All Might, por otro lado, supieron que algo había salido mal en el momento en que Midnight se lo mencionó. Incluso si un evento tan repentino fue organizado por un grupo de estudiantes, aún necesitaban la aprobación final del director para eso. Al-Mikt había estado con Nezu desde la mañana, asegurándose de que estuviera disponible si era necesario durante todo el festival. Y nadie había venido a pedir permiso. Entonces, ¿quién estaba detrás de esta actuación mágica? Como si esta persona desconocida no fuera ya un desastre, uno de los villanos más trastornados que Omar había conocido, Tomura Shigaraki, se había escabullido de la seguridad. Ese hecho en sí mismo habría parecido imposible de comprender si el guardia de seguridad no les hubiera mostrado el rostro de Shigaraki, capturado por un dron. Dados los incidentes de la USJ Yosu, la UA había empleado una estricta seguridad para el festival escolar. A nadie se le permitía ingresar sin una identificación válida y un boleto preregistrado, emitido por la UA en línea. Los guardias, que eran héroes, no dejaban entrar a nadie sin comparar sus perfiles con la base de datos de la policía. Además, tampoco era como si Shigaraki pudiera haberse teletransportado con la ayuda de Kurohiri, había drones programados para atacar al ser visto si hubieran reconocido el patrón de uso del don de Kurohiri. Entonces, ¿cómo se infiltró Shigaraki en el festival escolar a pesar de todas estas medidas? Uno podía seguir haciendo preguntas y, sin embargo, no encontrar respuestas. Lo único que podían hacer era adivinar la intención de Shigaraki. Y, cuando los profesores recordaron la suposición de Nezu, sus corazones volvieron a dar un vuelco. All Might, dijo Eraserhead. Adelante, salva a Luke. Nosotros nos encargaremos del mágico. Al-Mikt asintió y desapareció con un rugido. Solo esperaba no llegar tarde ya.
Shigaraki miró al gnomo, rascándose el cuello. Sorprendentemente, había disfrutado de la actuación mágica, encontrándola bastante divertida a pesar de la descarada mentira de no usar un don. Presionado por el tiempo, había llegado para terminar la tarea. Shigaraki ya se había enterado por una fuente confiable, la misma que lo había ayudado a infiltrarse en el festival escolar sin usar el don de Kurohiri, que el niño pájaro estaba dentro del traje de este gnomo. Shigaraki ya habría destrozado el traje y al niño si no fuera por el extraño comportamiento del gnomo. El lugar de juegos de la clase 1A no estaba lejos del de la presentación mágica. Curiosamente, cuando la clase 1A se tomaba un descanso, a diferencia de los otros niños que comenzaron a comer y divertirse, este gnomo seguía dando vueltas alrededor del escenario mágico. Shigaraki lo había estado siguiendo desde entonces. Incluso le preocupaba que alguien ya lo hubiera reconocido. De repente, mientras Shigaraki apretaba los dientes, vio al gnomo tomar un giro diferente esta vez, desapareciendo detrás de una enorme carpa. Una amplia y torcida sonrisa se dibujó en los labios de Shigaraki. Acelerando el paso, se apresuró a alcanzar al chico. Sin embargo, en el momento en que Shigaraki tomó el mismo giro detrás de la tienda, lo que vio lo dejó clavado en su lugar, atónito. La enorme figura del gnomo estaba medio incrustada en un portal negro, similar a un fallo. En el momento en que sintió movimiento detrás de él, miró por encima del hombro, con sus dos ojos girando inquietantemente en su cabeza expuesta. Y, por ridícula que fuera la posibilidad, Shigaraki se dio cuenta de algo: este gnomo no era un chico disfrazado. Este gnomo era su gnomo. Shigaraki extendió la mano instintivamente para agarrar al gnomo, tratando de asegurarse de si éste poseía el don de super regeneración después de usar descomposición en él. Pero algo del otro lado atrajo al gnomo, y la oscuridad se tragó a la enorme criatura por completo. Al mismo tiempo, un estruendo masivo resonó en algún lugar lejano, como si una tormenta avanzara hacia Shigaraki. Nadie necesitaba anunciarle a Shigaraki la amarga verdad de que Omar estaba aquí. Erasure Head descendió sobre el lugar de la presentación mágica como un halcón, seguido de Snipe y Midnight. También venían más profesionales. Hasta entonces, necesitaban asegurarse de que nadie resultara herido. Pero Eraserhead tampoco dejaría pasar esta oportunidad de derrotar al villano desconocido. Para su total sorpresa, el hombre en el escenario no corrió después de ver a Eraserhead y a los demás. Ríndanse, dijo Eraserhead. Antes de que Midnight pudiera intervenir, el mago se tapó la boca con la mano como si usara un altavoz. Ahora, para la presentación final, dijo, demos la bienvenida a los maestros de UA. La multitud enloqueció, niños y adultos aplaudiendo al ver a tres héroes famosos rodeando el escenario. Después de que el asistente desapareciera durante un truco de magia, las cosas se calmaron. Ahora, la emoción había vuelto, aumentando con la anticipación. Todos sacaron sus teléfonos apresuradamente y comenzaron a grabar la actuación. Está amenazando con lastimar a la gente, adivinó Eraserhead. ¿Te atreves? Dispara. Ahora. Snipe, el héroe profesional a cargo de los estudiantes de tercer año de la UA, poseía el don teledirigido. Podía fijar cualquier objetivo que viera en un radio de 600 metros y hacer que cualquier proyectil que lanzara persiguiera a dicho objetivo. El cabello de Eraserhead se agitó, su mirada se posó en el mago. Simultáneamente, Snipe apuntó con el arma al mago y disparó. El cuerpo del mago se retorció como si tuviera cuerdas en lugar de huesos mientras esquivaba la bala. Sin embargo, la bala trazó una trayectoria antinatural en el aire y lo golpeó de todos modos. La multitud se quedó sin aliento. Para sorpresa de todos, al instante siguiente, toda la figura del mago se desplomó como si estuviera hecha de papel. Erasure Head, Snipe, Midnight y cientos de otros abrieron mucho los ojos. Los profesionales se dieron cuenta de que esta persona tenía una forma de usar su don, a pesar de que estaba cancelado. La multitud, especialmente aquellos adultos que habían estado dudando de toda la actuación desde el principio, también se dio cuenta de que esta magia no se debía a un don.
Quizás, en su opinión, por eso Eraserhead había venido aquí. Un niño de la multitud señaló hacia arriba de repente, haciendo que todos levantaran la cabeza de golpe. El mago estaba de pie en el techo del escenario, sonriéndoles. Mientras rugidos de aplausos inundaban los alrededores, hizo una reverencia a los héroes profesionales y a la multitud. Gracias por ayudarme hoy, dijo el mago, dándose un golpecito con el sombrero de copa. Alabado sea el señor loco. Luego, cubierto por una masa de llamas brillantes, desapareció. Capítulo 137. Consecuencias. Festival escolar cancelado. Encontraron a Luke con el disfraz de Nomu, él y NYX comiendo helado. Para no propagar el pánico, y como el primer día del festival escolar estaba a punto de terminar de todos modos, UA decidió finalizar todos los eventos antes de tiempo, evacuando las instalaciones. Todos los profesores, el detective, el jefe de policía y Nezu se reunieron en un salón para revisar el desastre. Incluyendo a Omar, todos tenían el rostro pálido mientras intentaban no recordar lo mal que pudo haber salido todo ese día. Almec relató lo que vio cuando encontró a Shigaraki. Una sustancia negra, parecida al barro, había salido de la boca del villano, llevándoselo. Era un método de teletransportación desconocido para ellos. Por eso los drones, programados para detectar el don de Kurohiri, no habían reaccionado. Debe haber venido por el mismo camino también, mencionó el detective, haciendo que todos asintieran. Lo que no entiendo que estaba haciendo Shigaraki en el festival escolar. Al principio, todos pensaron que Shigaraki había venido a vengarse de Luke, quien se había burlado de él públicamente durante el festival deportivo. Sin embargo, la última ubicación de Shigaraki antes de huir estaba en el lado opuesto de donde estaba Luke. Si su intención era vengarse, esa era la última oportunidad que tenía, aprovechando el descanso y la posición aislada de Luke. El hecho de que ni siquiera pudieran identificar la intención del villano los puso aún más nerviosos. Esto es un desastre, dijo Omar, sujetándose la cabeza. La gente perderá la confianza en la UA si se enteran de que villanos como Shigaraki pueden ir y venir a su antojo delante de nuestras narices. Oh, intervino Eraserhead, quizás eso es lo que Shigaraki pretendía. Después de 2 intentos fallidos, decidió cambiar de estrategia y atacar la confianza de la gente en los héroes y en la UA. Todos abrieron los ojos de par en par. El detective Tsukauchi se llevó la mano a la barbilla. No lo creo, dijo. El modus operandi de Tomura Shigaraki no es tan metódico. Por lo poco que hemos aprendido, suele actuar de forma emocional y violenta. Sus acciones son esporádicas. Eso es lo que lo hace tan peligroso. Almec asintió. Siempre he considerado a los de su clase los más problemáticos. No se puede predecir lo que terminan haciendo ni quién termina herido por su culpa ni en qué escala. Se hizo un silencio mientras todos contemplaban las palabras de Omar y del detective. Aún así, dijo Medianoche, con seriedad en su rostro, si no iba tras Luke, y si no estaba aquí con una agenda psicológica más profunda, entonces ¿para qué estaba aquí? ¿Haciendo turismo? Todos podían sentir la ira en la voz de Medianoche, pero nadie reaccionó. No había nada en ese día que no enfadara incluso al más tranquilo. Nezu, sentado a la cabecera de la mesa, se inclinó hacia adelante. Creo que todos estamos olvidando algo, dijo, sosteniendo una tableta. Nos sentimos tan amenazados y agraviados por el nombre Shigaraki que estamos ignorando un hecho crucial. Mientras todos miraban inquisitivamente al director, Nezu tocó la tableta y el proyector comenzó a reproducir un video, oscureciendo la sala. Estamos olvidando, dijo Nezu, que Shigaraki no era el único jugador en el campo hoy. El video mostraba muchas escenas desde diferentes móviles. Era un escenario mágico, y la multitud vitoreaba mientras un mago actuaba para ellos. Al verlo, Eraserhead, Medianoche y Snipe sintieron un escalofrío misterioso. Las mismas preguntas que nos hicimos sobre Shigaraki, dijo Nezu, también aplican aquí.
Sin embargo, al menos sabíamos quién era Shigaraki, que representaba su presencia, y podemos adivinar, si no confirmar, sus razones. ¿Qué hay de este detective? Tsukauchi miró al jefe de policía, y este negó con la cabeza. No pudimos encontrar ninguna coincidencia con la cara, dijo. Es obvio que está tratando de ocultar su identidad, pero ni el detective ni los profesores pudieron expresarlo con palabras. Pero hay algo familiar, añadió All Might de repente, entrecerrando los ojos ante la sonrisa del hombre. De la nada, los ojos del detective se abrieron de par en par y Razorhead se puso de pie de un salto y Nezu suspiró. ¿Qué? Preguntaron Medianoche y los demás, atónitos. ¿Qué pasó? Señor director, preguntó el detective con la voz entrecortada, ¿puede reproducirlo? Nezu ya lo estaba haciendo. Retrocedió el video hasta un momento justo antes de que el mago hiciera aparecer a una chica en la mesa mágicamente. Mientras se reproducía, todos vieron una niebla en el escenario, seguida por el mago cubriendo la mesa con una cortina negra, sacándola de la nada. Lentamente, no solo Razorhead, sino todos los profesores comenzaron a ponerse de pie, dándose cuenta de que y a quien estaban mirando. Un escalofrío recorrió sus espaldas. No puede ser, dijo Omar en estado de shock. Dr. Blessed. Nezu pausó el video en el último momento. Todos vieron al mago inclinarse ante la multitud y a Razorhead, Medianoche y Snipe antes de desaparecer en una masa de llamas, a pesar de que Razorhead había cancelado su don. Solo las palabras finales del mago seguían resonando en sus mentes. Alabado sea el señor loco. Almec repitió las palabras, apartó la mirada del video y miró a todos. ¿Quién es el señor loco? Todos tenían la misma pregunta. Nadie sabía qué significaba, pero una cosa estaba clara, el Dr. Blessed era miembro de una organización que seguía a una entidad llamada MR Full, y podía realizar hazañas extraordinarias a pesar de que su don estuviera cancelado. Aún habiéndolo encontrado tantas veces, todavía no sabían qué buscaba realmente. Almec recordó su primer encuentro con el misterioso hombre y corrigió sus creencias. Más que Shigaraki, a la par que All for One, eran personas como el Dr. Blessed las que más lo ponían nervioso. Quizás Shigaraki se enteró de que el Dr. Blessed estaría aquí, dijo Nezu, reflejando el pensamiento de todos. Si de hecho son enemigos, eso explicaría muchos eventos inexplicables. Tal vez no pudo relacionar al mago con el Dr. Blessed, al igual que nosotros. Aún así, Nezu dejó el resto sin decir, pero todos entendieron el significado del director. Por primera vez en la historia, la UA tendría que cancelar el festival escolar. Capítulo 138. Stan y All for One, una alianza aterradora. Después de un largo día lleno de preguntas y decepciones, la UA abrió sus instalaciones a los estudiantes al tercer día. El primer día del festival escolar había atraído a una cantidad desmesurada de personas. Así que, cuando la UA anunció repentinamente que cancelaría el resto de los eventos planeados para los 2 días siguientes, la lluvia de ira y reacciones negativas también fue descomunal. No solo eso, sino que los medios de comunicación seguían dando vueltas alrededor de la UA, intentando por todos los medios averiguar qué podría haber obligado a la UA a cancelar el festival escolar, que generaba una buena parte de su financiación anual. Pero, como todo el mundo, los medios de comunicación estaban destinados a estar decepcionados, recibiendo silencio en el mejor de los casos. Ni siquiera los estudiantes aprendieron nada sustancial hasta que se les permitió asistir a clases de nuevo. Sin embargo, en el día transcurrido entre el festival escolar y su regreso, la UA se sometió a una reforma masiva, aumentando su seguridad. Incluso desde fuera, se podía decir que algo grandioso debía haber sucedido para que la UA se convirtiera en una estructura similar a una fortaleza. En la clase 1A, cuando Razorhead entró al salón para pasar lista, todos lo bombardearon con preguntas. Basta,
dijo Aizawa, con el pelo alborotado. Siéntate, Midoriya. Suspiro. Nezu les había aconsejado a todos que no hablaran del Dr. Blessed, ya que difícilmente podrían confirmar que era él, actuando como el mago. El mero hecho de que una amenaza como el Dr. Blessed estuviera entreteniendo a la gente en el festival escolar, sin que la UA lo supiera, atraería el ridículo no solo de Japón, sino de todo el mundo. No solo eso, sino que también afectaría la moral de los estudiantes. Así que, suspirando una vez más, Eraserhead les contó sobre la presencia de Shigaraki en el festival escolar y la incapacidad de la UA para determinar cómo logró pasar la alta seguridad. Uno por uno, todos los rostros adquirieron una expresión pálida y horrorosa. Sentado en la parte de atrás, Luke miró a Yuga, que estaba sentado al frente. Contrariamente a lo que creían los profesionales, fue Yuga quien ayudó a Shigaraki a evitar al personal de seguridad inicialmente. Por supuesto, ya le había hecho saber a Luke que Shigaraki vendría al festival escolar a matarlo. Luke sabía que Shigaraki estaba desquiciado y que le faltaba algo. Pero ni siquiera el villano estaba tan desquiciado como para decidir matar a gente al azar. Si venía a matar a Luke, entonces solo pretendía matar a Luke y tenía los medios para huir justo después. Analizando esto, Luke se había aprovechado de la situación. Primero, estafó a Midoriya para que le permitiera jugar con Nomu en lugar de All Might contra la voluntad de todos. Luego, tomó prestado el Nomu real del sitio azul, reemplazándolo con un accesorio. Tuvo que hipnotizar a algunos científicos que monitoreaban al Nomu, incluyendo ajustar la sincronización con la obra. De esta manera, incluso si Shigaraki de alguna manera hubiera terminado tocando al Nomu, solo habría provocado su perdición, siendo atrapado por los héroes profesionales en el acto. Por supuesto, esta era solo una cara de la moneda. El verdadero propósito de Luke al hacer todo esto era darse el tiempo suficiente para realizar una gran actuación mágica. Con 2 eventos consecutivos, ya había digerido gran parte de la poción del mago. Sin embargo, cuando llegaron los héroes profesionales y Eraserhead usó su don en él, cancelando la bioalquimia, se convirtió en la fuente de la mayor retroalimentación para Luke. Incluso aquellos que se habían mantenido escépticos ante los trucos de magia de Luke, de repente comenzaron a creer que era un mago genuino. Combinado con el asombro del público y la conmoción de los famosos héroes profesionales, Luke casi había digerido su poción del mago. Lo mejor de realizar una actuación pública era que algunos del público la habían tocado en vivo por internet. Ahora, a medida que la actuación de Luke atraía más y más visitas en línea, su espiritualidad seguía recibiendo más y más estímulos, digiriendo aún más la poción. Si esto continuaba al mismo ritmo, no le llevaría mucho tiempo digerir completamente la poción. Concéntrense en las actividades escolares, dijo Eraserhead, terminando el discurso. Dejen que los profesionales se encarguen de este lío. Luke levantó la mano. Señor, preguntó, ¿se canceló la visita al sitio de los héroes? No. Kaminari y algunos otros jadearon. TCH. Eraserhead chasqueó la lengua al ver las expresiones abatidas. No. La visita al sitio de los héroes sigue sobre la mesa, pero puede que no obtengan el horario completo del evento. Les informaré de los detalles cuando me los den. No tarde ni temprano. Los ojos de Luke se entrecerraron. No solo él, Midoriya, Soto, Momo e incluso los ojos de Bakugo temblaron ante esa información. Porque, al mencionar el asunto de no compartir el horario, Eraserhead prácticamente había confirmado que había un traidor en UA. Asesino de héroes, Stan entró en el bar, mirando a Shigaraki y Kurohiri. Por un momento, Shigaraki miró fijamente a Stan, con la mirada fija en la cabeza del Nomu muerto que colgaba de su cintura. Las manos de Shigaraki temblaban mientras intentaba contenerse para no matar al hombre que había seguido a sus Nomus durante el incidente Osu.
Stan levantó su rostro desnudo y sin nariz y miró a los ojos asesinos de Shigaraki. Extraños murmullos bombardearon la mente de Stan, haciendo que sus ojos brillaran rojos. Lentamente, el asesino de héroes esbozó una sonrisa torcida. No tengo nada que ver contigo, dijo, apartando la mirada de Shigaraki. Quiero hablar con tu maestro. Tanto Shigaraki como Kurohiri miraron a Stan, atónitos. Hiran les había dicho hacía una hora que Stan quería volver a verlos. Habían pensado que después de ser derrotado durante el incidente de Osu, Stan había cambiado de opinión y había pedido ayuda. Pero, ¿para qué Stan pidiera por el maestro de Shigaraki, sabía? Kurohiri rápidamente colocó su mano sobre el brazo de Shigaraki. No dijo, impidiendo que Shigaraki se abalanzara sobre Stan. No tenemos. Stan se burló, interrumpiéndolos. Acariciando la cabeza arrugada del gnomo, dijo. No tengo paciencia para esto, todos para uno. De repente, un zumbido resonó en la habitación, haciendo que Shigaraki y Kurohiri giraran la cabeza hacia la pantalla del televisor que tenían detrás. Y, a través de la oscuridad, vieron el contorno del rostro de un hombre, sonriendo. Capítulo 139, Reunión de los Apóstoles del Señor Tonto. Créditos. Un mes después. El cuartel general del Dr. Blest. En la sala donde los apóstoles de los locos llevaban a cabo sus reuniones, a la cabecera de la mesa, el Dr. Blest revisaba los meticulosos informes. A su derecha, estaba sentado Iwao Oguro el merodeador, con una bata blanca de laboratorio y una máscara negra sobre la mesa frente a él. Con su habilidad para aprovecharse de los delincuentes de poca monta, ya había digerido la poción del merodeador. La única razón por la que aún no se había convertido en un estafador era porque no había acumulado suficientes créditos. Después de deliberarlo con la señorita Justicia, Luke había ideado un sistema claro para otorgar secuencias de pociones sucesivas a los seguidores del señor loco. Cada miembro, si era un villante, necesitaría reunir créditos, dependiendo de sus contribuciones. Por ejemplo, reunir más seguidores para el señor loco, especialmente aquellos elegibles para convertirse en villanes, atraía la mayor cantidad de créditos. Y, recientemente, también cualquier cosa relacionada con Stan. El Dr. Blest asintió, dejando el documento. ¿Estás seguro de esto?, preguntó rotundamente. Aunque en secreto, las alarmas sonaban en la mente de Luke. No podemos actuar con base en suposiciones, especialmente cuando Stan está involucrado. En las últimas semanas, el señor Iwao Oguro había descubierto muchas cosas después de atacar a villanos grandes y pequeños. Primero, el héroe conejo Mirko se había enfrentado a asesino de héroes Stan y había resultado gravemente herido. Eso no tenía sentido para Luke hasta que Nucleduster le mostró a Mirko vendada en el hospital. Segundo, Iwao también se había enterado del rumor de que Stan tenía múltiples dones. Tercero, había un nombre que se extendía por todo el país como un virus, las Garras de la Conformidad, una organización que reclutaba abiertamente villanos con fuertes ideales, liderada por asesino de héroes Stan. Como si estos puntos no fueran suficientes, ahora se hablaba de que las Garras de la Conformidad se unirían a la Liga de Villanos. Al escuchar la duda del Dr. Blest, Nucleduster asintió con una expresión seria. Algo está pasando oculto en todo esto, admitió. Es como si estuvieran esperando algo antes de actuar con toda su fuerza. Luke golpeó la mesa con el dedo y dejó escapar un suspiro. Magnífico trabajo, de todos modos, señor Nucleduster, dijo el Dr. Blest. Con esto, ha ganado suficientes créditos para obtener la poción de secuencia 8. Cuando regrese, realice un ritual y pida la bendición del señor loco. Iwao Oguro se puso de pie, puso su mano derecha sobre su pecho e hizo una reverencia. Alabado sea el señor loco. Detrás de la máscara negra, los labios de Luke se crisparon.
Sabía exactamente lo que un hombre como Nucleduster pensaba sobre los cultos religiosos. La única razón por la que Iwao Oguro seguía el juego, actuando como un fanático, era porque sus objetivos se alineaban con los de la organización, los apóstoles del Señor Loco. Además, si quería obtener más poder para abordar los crecientes problemas y las misteriosas entidades malignas, no tenía más remedio que formar parte de la organización, lo hiciera voluntariamente o no. Cuando vio a Iwao tomar asiento, Luke finalmente se dio cuenta de lo que el señor Loco quería decir con comprar la fe. No importaba lo que el señor Iwao pensara en ese momento sobre el señor Loco, tarde o temprano, si seguía obteniendo resultados, acabaría convirtiéndose en un verdadero seguidor de todos modos. Entonces, asintiendo para sí mismo, Luke miró a su izquierda. Kazuo estaba sentado allí, vestido con la misma bata blanca, también sin máscara. Actuar como mi asistente durante la actuación mágica debería haberte ayudado mucho en la digestión, dijo el Dr. Blest. Pero ese servicio también te costó créditos. Haciendo un pequeño puchero, Kazuo asintió. Lo entiendo, dijo. No he digerido mi poción. Así que esperaré a reunir más créditos. A diferencia de Iwao, quien tenía los medios para actuar abiertamente como justiciero y seguir pistas, Kazuo estaba restringida en su actuación por muchos factores. Era una estudiante, lo que ayudó a la digestión de la poción de aprendiz, pero no recibió mucha retroalimentación debido a ello. Incluso Luke se encontró frente a un muro repentino al final. Fue solo cuando una momo falsa apareció en sus sueños, guiándolo y despejando sus dudas, que finalmente digirió la poción de aprendiz. Puedes unirte al señor Puño Artesano para una misión, sugirió la doctora Blest, comprendiendo sus dificultades. Entonces, él puede compartir los créditos contigo. Al igual que cuando ustedes dos atraparon a los ladrones del volcán. Si lo deseas, más tarde, puedes usar esos créditos para contratarme de nuevo. Organizaré otro evento en el que podrás actuar como mi aprendiz. Los ojos de Kazuo se iluminaron. Tanteando, se levantó apresuradamente. Alabado sea, olvidó qué mano usar. Nucleduster se aclaró la garganta y levantó la mano derecha. Sonrojándose como una cereza, se puso la mano derecha en el pecho. Alabado sea el señor tonto. Luke usó todas sus habilidades de payaso para no darse un golpe en la cara. Luego, decidiendo qué lugar golpear a continuación para obtener más información sobre este malvado enfrentamiento entre Stan y All for One, Luke los envió de vuelta. Tal vez por eso el camino del vidente tiene una secuencia tan extraña, payaso, se burló Luke, quitándose la máscara. Para no reírse y romper la misteriosa personalidad de Jaja. NYX salió volando de un rincón oscuro. Yo también quiero unirme a ustedes, dijo. Odio sentarme en el rincón. Pero Luke no cayó en la trampa. Solo quieres hacerle algo pervertido a la señora Kazuo. El pico de NYX se abrió y permaneció en ese lugar durante un rato. De ninguna manera yo no haría eso. No es de extrañar que eso fuera exactamente lo que NYX pretendía. Mirar a Kazuo y no poder plantar la cara entre sus pechos era como una maldición. Sacudiendo la cabeza, los ojos de Luke volvieron a posarse en el documento presentado por Nucleduster, lo que le hizo fruncir el ceño. No entiendo, dijo mientras NYX aterrizaba en su hombro. Dada la naturaleza de conformidad, ¿no deberías estar trabajando ya para todos para uno? Una asociación sugiere que están trabajando juntos en igualdad de condiciones. Como Luke siempre mantenía un muro espiritual durante estas reuniones, no les importaba hablar abiertamente de conformidad y singularidad. Además, la reunión de múltiples dones dentro de una sola entidad era la esencia de conformidad, según había aprendido Luke a través del Señor Loco. Así que la progresión de estos acontecimientos era la que menos sentido tenía para él. Me estoy perdiendo algo, dijo Luke, suspirando. Me estoy perdiendo algo sobre todos para uno. De repente, recordó las palabras que habían estado rondando en su mente durante tanto tiempo.
tenemos las respuestas que buscas. Luke se puso de pie con un asentimiento decisivo. Finalmente, llegó el momento de visitarlos de nuevo, los vestigios. Capítulo 140, Luke y los vestigios, una asociación sorprendente. El espacio se dividió en la habitación de Midoriya a medianoche, y Luke salió con NYX sentada en su hombro. Le había otorgado un don de ocultación de presencia de alta complejidad que ocultaba el olor y el ruido en el entorno inmediato de NYX, cubriendo a Luke por dentro. Luke bostezó. Con clases diarias que incluían algún entrenamiento con un profesional, y luego investigaciones a medianoche sobre Nomu y otras formas de vida, tenía cada vez menos tiempo para hacer otra cosa. Dormir era lo último en lo que pensaba estos días. Ahora, estaba a solo otra gran actuación de digerir la poción del mago. Además, si Ua enviaba a la clase 1 a una visita al sitio del héroe al lugar que Momo le había mencionado en su vida anterior, pronto tendría la oportunidad de actuar. Sin embargo, con la organización de conformidad, las garras de la conformidad, y haciendo que Stan se asociara con All for One y la Liga de Villanos, era difícil saber si no habría cambios inesperados en la serie de eventos. Luke esperaba fervientemente obtener un resultado favorable hoy. Desde el festival deportivo, donde se enfrentó por primera vez a los vestigios, Luke los había estado evitando por completo, llegando incluso a no usar nunca la visión espiritual en Midoriya. Los vestigios, que eran la voluntad de los antiguos usuarios de One for All, transferida a Midoriya debido a las partículas espirituales transmitidas, habían arrastrado a Luke y NYX sin su consentimiento. Aunque los vestigios eran todos héroes, Luke no confiaba en ellos. Si creían que dañar a Luke les permitiría lidiar con All for One, ¿no se rebajarían a ese nivel? Antes, en su vida anterior, Luke habría dicho no con confianza a esta pregunta. Ahora, no estaba tan seguro. Así que, cuando Luke activó la visión espiritual esta vez, ya había decidido jugar con mano dura si percibía alguna duplicidad en sus palabras. Con la mandíbula baja, Luke se quedó boquiabierto cuando NYX se hundió entre los pechos de Nana Shimura, llamándola cielo número 2. Luke supo al instante por qué Aina había bajado un nivel en la lista de NYX. Y, por la forma en que la mujer mayor seguía acariciando las plumas de NYX, parecía que esto era algo que hacían a menudo. Así que cuando dijiste que necesitabas vuelos nocturnos para la paz interior, siseó Luke, sintiéndose traicionado. Sabía que ella había ido a Midoriya durante las vacaciones escolares. Sin embargo, pensó que solo era para prepararse para el nuevo don en el que él y NYX estaban trabajando. Oh, cállate, graznó NYX. Solo estás celoso. Ven aquí. Hay suficiente espacio para las cabezas de ambos. Los labios de Luke se crisparon cuando toda la personalidad que había decidido oponer a los vestigios se desmoronó con las pocas palabras de NYX. Hablando de vestigios, Luke miró a su alrededor y notó que la única presente allí era Nana Shimura, la séptima usuaria y la sexta heredera del One for All. Seguro que te tomaste tu tiempo, dijo Nana, cubierta de un tono dorado, acercándose a él. Eres innecesariamente cauteloso con nosotros, ¿sabes? Y demasiado cauteloso para tu edad. Juventud. Deberías ser audaz. Valiente. Inquebrantable al enfrentarse a los riesgos. Tú eres como un anciano, pensando que todo el mundo está en su contra. Senil, quiero decir. Luke ignoró los golpes. No sabía mucho sobre Nana Shimura, aparte de que era usuaria del One for All antes de All Might. ¿Qué tipo de persona era? ¿Cuáles eran sus ambiciones, deseos e ideales? Luke no lo sabía. Tampoco tenía intención de conocerlos antes de venir aquí. Había estado evitando reunirse con vestigios porque primero necesitaba hacerse amigo de Midoriya. Buenos amigos. Luke necesitaba que Midoriya confiara en él. No sabía cuánto sabían los vestigios sobre su don, ni el hecho de que tenía poderes más allá de los dones.
Sin embargo, en caso de que terminaran revelándoselo a Midoriya, Luke quería que Midoriya fuera directamente a él en lugar de delatarlo. Por supuesto, cuando terminó haciéndose realmente amigo de Midoriya, él tampoco lo supo. La última vez que vine aquí, dijo Luke, yendo directo al grano, el señor Yoichi dijo que tienes las respuestas que busco. Nana miró a Luke con fascinación. Luego, sujetándose el estómago, se rió. Jajarrió como si Luke hubiera hecho el chiste más gracioso. Hombre, eres fácil. Solo dijo eso para que volvieras e interactuaras con nosotros. ¿Cómo íbamos a saber qué respuestas buscas? Tanto Luke como NYX, presionados contra el pecho de Nana, la miraron con incredulidad. Toda la figura de Luke estaba cubierta por una niebla negruzca. A pesar de eso, cuando apretó los dedos, la voluntad que lo miraba lo percibió. Esto fue una pérdida de tiempo, entonces dijo Luke rotundamente. De todos modos, no quería tener nada que ver con vestigios, especialmente sabiendo que no podían ayudarlo contra conformidad y singularidad directamente. NYX. Nana Chimura agarró a NYX cuando el pájaro intentaba volar. Sus pechos eran solo una de las razones por las que NYX seguía regresando. Solo quería asegurarse de que venir aquí con visión espiritual no causara daños a largo plazo ni nada por el estilo. Era mejor experimentar consigo misma que dejar que Luke sucumbiera a fuerzas desconocidas. Pero si Nana no tenía nada para ayudar a Luke, siempre podría encontrar pechos mejores. Espera, dijo la vestigio, chasqueando la lengua. Realmente pareces un anciano. No tenemos las respuestas que buscas porque no sabemos qué estás buscando. Luke, que casi había desactivado la visión espiritual, entrecerró los ojos. Para comprobar hasta qué punto podían ayudarlo, decidió no hablar de conformidad de inmediato y dijo: todos para uno. Los ojos de Nana temblaron. Entonces, dejó escapar una sonrisa burlona. ¿Por qué no lo dijiste antes? La sensación de caer en un abismo surgió de la nada y ahogó a Luke con un estruendo. Luke se encontró de pie en un campo de batalla. Frente a él, Nana Chimura se enfrentaba a All for One, con aterradores relámpagos retumbando a su alrededor. A un lado, un gran torino adulto se llevó a un joven All Might, de apenas 18 años. Sangrando, sonriendo, Nana Chimura señaló a All Might y extrañamente también a Luke. Este es el mal que debemos enfrentar, juntos, dijo el héroe, cerrando el puño, mirando su hombro, con los ojos brillando más azules que el azul. Cuento contigo. Un escalofrío recorrió la columna de Luke. Por alguna razón, quiso gritar. Quería ayudarla. Quería estar a su lado y enfrentar el mal. Juntos. Pero el mundo se oscureció una vez más, y Luke se encontró en el lugar de los vestigios, jadeando por respirar. Nana Chimura se alzaba sobre él mientras la figura de Luke se desdibujaba, su espiritualidad se agotaba. Ayúdanos a llegar al joven Midoriya, dijo suavemente, acariciando la cabeza de Luke. Y te diremos todo lo que quieras saber. Y más. Antes de terminar el video, quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la Niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Macay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxpingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona V6O,
Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Brochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Ebilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nébula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IPE 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas o 8P. Isukufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales, W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibrigev. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Circ 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepengin 2321, Nikot 091, Fe Leading, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, WR1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dylan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373, Momov Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomo Vélez 6216, Psycho SDT, Calis Lo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera, X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenovon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, San 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Kramer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Mluminou 05, Emanuel H8388,
Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordin Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su. Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni DXD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebeca Yuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otto Flean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.